¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero poder que tienen los elementos más simples de la naturaleza? Hoy exploraremos la sal, no desde una perspectiva religiosa, sino bajo la luz de la razón y la naturaleza, tal como los estoicos lo harían. En lugar de depender de creencias místicas, descubriremos su valor práctico y simbólico en la vida cotidiana, como un reflejo de la realidad inmutable del universo. Acompáñanos mientras analizamos cómo este mineral, tan común, puede ayudarnos a liberarnos de cargas innecesarias y a vivir con mayor claridad y propósito. Primero, es crucial entender una verdad fundamental del estoicismo: todo lo que existe en el universo sigue un orden natural, guiado por la razón. Así como la sal tiene su función en la naturaleza, nosotros también debemos cumplir con nuestro papel en el mundo, utilizando los recursos a nuestro alcance de manera consciente. Los estoicos no hablan de la creación divina, sino del logos, esa razón universal que gobierna todo. En este marco, cada elemento de la naturaleza, incluida la sal, tiene un propósito intrínseco que debemos comprender y respetar. La sal, por ejemplo, no fue creada para cumplir un designio sobrenatural, sino que es una manifestación de la armonía del cosmos. Los elementos de la tierra, como el fuego, el agua y la sal, tienen funciones claras y específicas. El fuego destruye lo que debe desaparecer, el agua da vida y la sal preserva. En el estoicismo, estos elementos no son herramientas de poder divino, sino expresiones de la naturaleza que pueden enseñarnos a vivir de acuerdo con sus principios. Si reflexionamos profundamente, veremos que todo lo que nos rodea tiene un propósito natural. La sal no es solo un condimento, sino un símbolo de preservación y purificación. Así como la sal preserva los alimentos, nosotros debemos aprender a conservar lo que es esencial en nuestra vida, manteniéndonos firmes frente a las adversidades, como el sabio estoico ante la tempestad. ¿Acaso no preserva nuestra fortaleza interior en tiempos de prueba, al igual que la sal preserva los alimentos? Antes de continuar, quiero hacer una pausa para invitarte a reflexionar y compartir en los comentarios tu experiencia con este recurso tan básico. En la comunidad estoica, aprender de las experiencias de otros es una forma de fortalecernos en nuestra práctica. Algunos encuentran en la simplicidad de los elementos, como la sal, una fuente de alivio y calma. Tal vez, como muchos otros, has experimentado algún tipo de mejoría o cambio positivo al integrar la sal en tus rituales diarios de disciplina y autocuidado. Cuéntanos tu historia y cómo algo tan simple ha tenido un impacto en tu vida. En tiempos antiguos, la sal no solo preservaba la carne y sazonaba los alimentos, sino que incluso se usaba como moneda en la Roma clásica. De ahí proviene la palabra salario. En ese contexto, la sal era una fuente de valor tangible, al igual que lo es para nosotros en términos simbólicos. Aunque para algunos la sal puede parecer insignificante, para los estoicos representa la conservación de lo esencial, el equilibrio en la vida y la purificación del carácter. Si consideramos los elementos bajo esta lente, podemos encontrar un sentido más profundo en su uso y en cómo afectan nuestras vidas cotidianas. En la vida diaria, los elementos simples como el aceite, el pan, el vino y la sal nos enseñan lecciones poderosas. Mientras el aceite ungía a los sacerdotes y marcaba lo sagrado, no era el aceite en sí mismo lo que tenía poder, sino el acto y la intención detrás de su uso. De la misma manera, la sal no es un objeto de poder místico, sino un reflejo de la pureza y preservación que buscamos en nuestra propia vida, en nuestras acciones y pensamientos. El poder de la sal reside en la naturaleza misma de las cosas, no en la superstición o el ritual, sino en su función práctica de mantener lo valioso intacto. Al igual que los estoicos ven la vara de Moisés como un símbolo de acción decidida, nosotros también podemos tomar lo que tenemos en nuestras manos, incluso algo tan simple como la sal, y usarlo para recordar nuestro compromiso con la vida virtuosa. La lección estoica aquí es clara: la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos para vivir en armonía, y nuestra responsabilidad es utilizar esos recursos de manera consciente, como reflejo de la razón universal que nos guía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos elementos de la naturaleza, tan simples como la sal, han sido utilizados a lo largo de la historia, no solo en rituales religiosos, sino también en prácticas cotidianas? Desde una perspectiva estoica, debemos alejarnos de la superstición y enfocarnos en el valor práctico y simbólico que estos objetos representan en nuestras vidas. La sal, lejos de ser un mero instrumento de misticismo, es un reflejo del equilibrio natural y el poder de preservación que buscamos alcanzar en nuestras acciones y decisiones. En tiempos antiguos, no era raro que los profetas y líderes utilizaran elementos como el agua, el aceite o la sal en sus actos. Sin embargo, lo importante no era el objeto en sí, sino el significado que se le daba.
Los estoicos, al igual que los sabios de la antigüedad, entendían que el uso de estos recursos naturales debía basarse en la razón y la prudencia, evitando caer en rituales vacíos. La sal, en este sentido, no tiene un poder inherente, sino que es una herramienta que puede simbolizar la purificación, la preservación y la disciplina en nuestra vida. A lo largo de la historia, la sal ha sido asociada con el comercio, la riqueza y el poder. En Roma, por ejemplo, los funcionarios públicos recibían su paga en sal, de ahí el origen de la palabra salario. Esto nos muestra cómo un objeto tan básico puede adquirir un valor extraordinario cuando se le asigna un propósito claro. Para los estoicos, el valor de las cosas no reside en sí mismas, sino en cómo las utilizamos en nuestra vida diaria. Así como la sal conserva los alimentos, también podemos aprender a conservar nuestras virtudes y mantenernos firmes ante la adversidad. El poder de la sal, al igual que otros elementos de la naturaleza, reside en su simplicidad. No es un objeto de adoración, sino un símbolo de equilibrio y claridad. Los estoicos creen que todo en la naturaleza tiene un propósito, y nuestra tarea es comprender ese propósito y utilizar los recursos a nuestro alcance de manera consciente y racional. Al igual que los antiguos utilizaban la sal para purificar y preservar, nosotros podemos utilizarla como un recordatorio de la importancia de mantener nuestra mente y espíritu en armonía con la naturaleza. El enemigo, desde una perspectiva estoica, no es una figura sobrenatural, sino nuestras propias pasiones descontroladas y la falta de disciplina. Cuando permitimos que el caos y la ignorancia tomen el control, es como si estuviéramos permitiendo que la corrupción invada nuestra vida, tal como la sal preserva la carne de la descomposición. Reflexionemos sobre esto. ¿Estamos utilizando las herramientas que nos ofrece la naturaleza para mejorar nuestra vida, o estamos dejando que nuestros propios deseos nos destruyan? Al final del día, lo material puede ser un reflejo de lo espiritual, no en el sentido místico, sino en cómo usamos los recursos que la naturaleza nos ofrece para vivir de manera virtuosa. Así como la sal ha sido un símbolo de pacto y preservación, nosotros también podemos hacer un pacto con nosotros mismos para mantener nuestras acciones en línea con la razón y la naturaleza. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar no solo nuestra vida, sino también a las generaciones futuras? En la filosofía estoica, se nos enseña que debemos tomar responsabilidad plena de nuestras acciones, entender las consecuencias de nuestras elecciones y, sobre todo, vivir de acuerdo con la virtud. El concepto de maldición, desde una perspectiva racional, podría interpretarse como los efectos negativos que nuestras acciones descontroladas y pasiones imponen a nuestro entorno y descendencia. Tomemos como ejemplo la historia de Sodoma y Gomorra. En esta historia, la depravación y la falta de autocontrol llevaron a su destrucción, simbolizada por la sal y el azufre, elementos que, lejos de ser malvados en sí mismos, representan las consecuencias de las acciones inmorales. En lugar de ver estos elementos como herramientas de castigo divino, un estoico vería aquí una lección sobre el poder del autocontrol y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y sus leyes. Así como la sal, que en exceso destruye y en equilibrio preserva, nuestras decisiones tienen el potencial de destruir o fortalecer. Para el estoicismo, no hay magia ni maldiciones, sino causa y efecto. Los problemas que enfrentan nuestras familias, matrimonios fallidos o generaciones afectadas por el dolor y el abuso, no son fruto de fuerzas externas inexplicables, sino de las consecuencias de acciones que han roto el equilibrio natural. En lugar de temer a la sal o a los actos que se han asociado con el mal, los estoicos nos invitan a tomar el control sobre nuestras vidas. Si bien es cierto que los problemas pueden surgir de las malas decisiones de generaciones pasadas, también es cierto que tenemos el poder de cambiar el curso de nuestra vida a través de la virtud y la sabiduría. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de romper los ciclos de errores pasados mediante el uso consciente de nuestras facultades racionales. La lección de la sal en este contexto es clara: no debemos abandonar las herramientas que la naturaleza nos ofrece, sino aprender a usarlas con moderación y propósito. No se trata de rituales, sino de vivir conforme a la razón y el orden natural. En lugar de culpar al destino o a fuerzas externas, el estoico ve en cada adversidad una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer su carácter. Este mensaje describe el uso simbólico de la sal como un elemento tanto de protección como de maldición, destacando la importancia de la oración y el arrepentimiento en la vida espiritual. Según este enfoque, se propone que los actos inmorales de los antepasados pueden generar maldiciones que afectan a las generaciones futuras. Se sugiere que mediante la fe, la oración y el uso de la sal consagrada, estas maldiciones pueden ser deshechas, brindando liberación a las familias y comunidades.
Este tipo de enseñanza tiene una fuerte carga espiritual y se basa en interpretaciones bíblicas sobre el poder de los elementos consagrados. La sal, al ser mencionada varias veces en la Biblia, tanto para purificar como para destruir, se convierte aquí en un símbolo de poder divino, una herramienta que puede ser utilizada en batallas espirituales. Es crucial recordar que en cualquier creencia o práctica religiosa, el enfoque principal debe ser la fe y la conexión personal con lo divino. Mientras algunas personas pueden encontrar consuelo y fuerza en estos rituales, es igualmente importante reflexionar sobre el sentido que tienen en el contexto de tu propia vida y las creencias que sigues. Si quieres profundizar en esta enseñanza o transformarla para tu audiencia, podemos ajustar el contenido para que resuene más con tu estilo, ya sea explorando el simbolismo de la sal en contextos históricos, religiosos o filosóficos. Este texto se centra en el poder simbólico de la sal en el contexto de la fe y la espiritualidad. Se destaca la idea de la sal como una herramienta de purificación y protección que, en manos de los creyentes, puede ser utilizada para contrarrestar el mal y purificar todo lo que toca. El uso de la sal en actos proféticos, según la enseñanza presentada, tiene la capacidad de destruir maldiciones, proteger ciudades y hogares, y purificar ofrendas como el dinero y los recursos consagrados a Dios. La oración con la sal implica autoridad espiritual, pidiendo a Dios que se rompan las maldiciones y pactos malignos, y proclamando un cambio y protección sobre el territorio. Además, se hace referencia a pasajes bíblicos que sustentan el uso de la sal, como en los relatos de Eliseo y los rituales del Antiguo Testamento, donde la sal se utilizaba como símbolo de purificación antes de hacer una ofrenda a Dios. El concepto del pacto de sal se presenta como algo perpetuo y aún vigente, una señal de un compromiso duradero con Dios. El texto hace un llamado a los creyentes a tomar con seriedad el uso de la sal consagrada y a no subestimar su poder tanto en la guerra espiritual como en los actos de adoración y pureza. Este enfoque mezcla lo ritual con lo espiritual, animando a los fieles a retomar prácticas antiguas que, según esta enseñanza, son clave para mantener la santidad en sus vidas y comunidades. Desde una perspectiva estoica, la sal puede ser vista como un símbolo de virtud, constancia y compromiso con la verdad, principios clave en el pensamiento estoico. Los estoicos valoraban la firmeza ante las adversidades, la búsqueda del bien y la durabilidad en sus acciones, lo que se refleja en la naturaleza conservadora de la sal. Así como la sal preserva lo que es bueno, el estoico preserva su carácter moral y su integridad en medio de las dificultades. El pacto de sal, visto a través del lente estoico, no es solo un compromiso entre dos personas, sino un compromiso con uno mismo y con el orden natural del universo. La sal representa la estabilidad de la razón y la rectitud. Compartir sal en una comida, en este sentido, puede verse como un recordatorio de que las relaciones humanas deben estar fundamentadas en la virtud, la justicia y la fidelidad. De la misma manera que los antiguos amigos que compartían una comida con sal se comprometían a no dañarse, el estoico se compromete a actuar siempre de acuerdo con la virtud y la razón, sin traicionar sus principios. En el estoicismo, el pacto de amistad duradera a través de la sal se puede comparar con la idea de comunidad racional que los estoicos defendían. La verdadera amistad, para ellos, se basaba en la virtud, no en intereses momentáneos o placeres superficiales. Así, la sal se convierte en un símbolo de la relación incorruptible y duradera que se forma entre aquellos que persiguen la virtud conjuntamente. En resumen, la sal en el estoicismo podría simbolizar la permanencia del carácter virtuoso, la fidelidad a la razón y el compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra propia vida interior. El relato sobre el pacto de sal resuena con la idea de la responsabilidad personal y el compromiso ético. El acto de compartir sal en un pacto no solo simboliza lealtad, sino también la seriedad de las promesas que hacemos, reflejando el valor de la honorabilidad en nuestras relaciones. Cuando el viajero estadounidense establece un pacto de sal con el ladrón, no solo busca protección, sino que también apela a una norma moral más profunda que trasciende su situación inmediata. Este acto simboliza el reconocimiento de que, aunque el ladrón puede ser un transgresor, aún existe la posibilidad de honor y dignidad en los acuerdos humanos. En este sentido, el estoicismo nos enseña que, sin importar las circunstancias externas, podemos actuar con integridad y mantener nuestra dignidad. El relato también destaca la importancia de cumplir con los compromisos, una idea central en el pensamiento estoico. La fidelidad a nuestros acuerdos, ya sean pequeños o grandes, es un reflejo de nuestro carácter. En este caso, el hijo del comerciante honra el pacto de su padre, lo que muestra cómo la ética puede perdurar más allá de la vida de una persona, afectando a futuras generaciones.
En la batalla de David en el Valle de la Sal, se nos recuerda que, aunque Dios ofrece apoyo y victoria, el individuo debe luchar sus propias batallas. Esto resuena con la creencia estoica de que, a pesar de las circunstancias adversas, es nuestra responsabilidad actuar con valentía y determinación. La victoria no es solo un regalo divino, sino el resultado del esfuerzo y la acción. El pacto de sal también simboliza la permanencia de nuestros compromisos morales, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones, basadas en la virtud y la razón, impactan nuestro entorno y nuestras relaciones. En el contexto estoico, este relato nos recuerda que el verdadero poder radica en vivir de acuerdo con nuestros principios y actuar con coherencia, independientemente de las tentaciones externas o las adversidades. La creencia de que debemos luchar por nuestras bendiciones en lugar de esperar pasivamente que se nos entreguen se alinea con la noción estoica de que somos agentes activos en nuestras propias vidas. La crítica a la conformidad y la falta de sacrificio destaca un aspecto clave de la filosofía estoica, la importancia de esforzarnos y hacer sacrificios para alcanzar nuestras metas y virtudes. Esto implica un compromiso no solo con la fe, sino con una vida de acciones significativas que reflejen nuestros valores. La referencia a la sal como un arma de bendición o maldición también refleja el estoicismo en el sentido de que nuestras elecciones y acciones tienen consecuencias. Si nos presentamos a la vida con determinación y fe, la sal de nuestras acciones puede traer bendiciones. Si lo hacemos con desidia, esas mismas acciones pueden resultar en dificultades. Además, la historia de Jesús sanando al ciego ilustra la conexión entre fe y acción. La curación no solo se basa en la palabra de Jesús, sino también en la respuesta activa del hombre, quien debe ir a lavarse en el estanque. Esto refleja el principio estoico de que, aunque podamos confiar en un orden divino o natural, también debemos actuar de acuerdo a nuestras capacidades. El énfasis en la espiritualidad y la consagración como parte de la lucha también se alinea con la idea estoica de vivir una vida de virtud. La vida virtuosa implica una práctica continua de la justicia, la piedad y la rectitud, lo que a su vez fortalece nuestro carácter y nuestra capacidad para enfrentar adversidades. Desde una perspectiva estoica, la relación entre lo espiritual y lo material que se describe aquí puede ser vista como una reflexión sobre la naturaleza de la realidad y nuestro papel en ella. Los estoicos creían que el universo es un todo interconectado, donde cada elemento tiene su propósito y significado. Esta idea se relaciona con el concepto de que lo espiritual y lo material no son opuestos, sino que están interrelacionados. La sal, como símbolo de pacto y purificación, puede ser entendida como una representación de la importancia de la intención en nuestras acciones. En la filosofía estoica, la intención detrás de nuestras acciones es fundamental. No basta con realizar un acto, debemos hacerlo con reverencia y propósito. La idea de que la sal debe ser consagrada y utilizada exclusivamente para honrar a Dios resuena con la creencia estoica de que nuestras acciones deben reflejar nuestras virtudes. El relato sobre Jesús y la curación del ciego ilustra la importancia de la acción y la obediencia en el proceso de transformación. Esto se alinea con el pensamiento estoico, que enfatiza que debemos actuar de acuerdo a la razón y la virtud. La fe y la acción deben ir de la mano, no podemos esperar resultados sin comprometernos a trabajar en pos de nuestras metas. Además, el uso de la sal para romper maldiciones y establecer pactos también puede ser visto como un símbolo de la lucha contra la adversidad. La vida está llena de desafíos, y los estoicos enseñan que debemos enfrentarlos con valentía y determinación. Al igual que la sal puede purificar y proteger, nuestras virtudes y acciones pueden servir como defensas contra las dificultades. La historia de la serpiente de bronce es un poderoso recordatorio de la importancia de mantener nuestra fe centrada en Dios, en lugar de en los símbolos o instrumentos que Él utiliza. En el relato, el pueblo israelita, al ser mordido por serpientes, recibe un milagro a través de la serpiente de bronce que Moisés construyó. Sin embargo, con el tiempo, olvidaron que la salvación provenía de Dios y comenzaron a venerar la estatua, lo que llevó a su destrucción por parte del rey Ezequías.